Sobre toda tormenta, allí tú estás, enseñando a tus hijos sobre ella caminar. Aunque pase por fuego, no me quemará. Y si vienen las aguas, no me ahogará. Cristo, tú no dejas de ser, tú eres el mismo de ayer, el que con poder calmas la tempestad y a Lázaro levantas. Sé que en ti hoy los muros se caerán y todos los huesos secos revivirán. Con tu aliento de vida, tumbas se abrirá y por todos los siglos tú reinarás. Cristo, tú no dejas de ser, tú eres el mismo de ayer, el que con poder calmas la tempestad y a Lázaro levantas. Hoy tus promesas se cumplirán, en ti descansa mi alma, en tu verdad. Hoy tus promesas se cumplirán, en ti descansa mi alma, en tu verdad. Cristo, tú no dejas de ser, tú eres el mismo de ayer, el que con poder calmas la tempestad y a Lázaro levanta. Cristo, tú no dejas de ser, tú eres el mismo de ayer, el que con poder calmas la tempestad y a Lázaro levanta. Hoy tus promesas se cumplirán, en ti descansa mi alma, en tu verdad. Hoy tus promesas se cumplirán, en ti descansa mi alma, en tu verdad. Muy buenos días. En este momento vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor. Y yo te invito a que cierres por un momento tus ojos y vamos a orar pidiéndole a Dios dirección en este momento. Padre que estás en los cielos y que estás aquí en cada casa centro bíblico, Señor, en el nombre de Jesús te pido que seas tú, Señor, tomando control ahora de este tiempo y que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, mi Dios. Ministra nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos llene con su palabra y que podamos hacer
hacedores de la misma. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas, el día de hoy les traigo un mensaje que he titulado Debemos ser una generación trascendente. La palabra de Dios dice en el libro de Jueces capítulo 2 versículo 20: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, eso es decir, se murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La palabra trascendente debemos entender por esta palabra a una persona que se extiende o comunica con otras personas produciendo consecuencias. O sea, una persona que deja un legado. Esa es una persona trascendente. Quiero decirte, desde la salida de Moisés de Egipto con su pueblo hasta la muerte de Josué, hay 3 generaciones. La primera generación fue la que sale de Egipto. Esa generación salió con Moisés, pero ¿sabe qué sucedió? Ellos no creyeron en las promesas de Dios y esa generación murió en el desierto. En el desierto se levantó una segunda generación que vio las maravillas que Dios estaba haciendo en medio del desierto. Esa generación fue una generación creyente y esa generación fue la que entró a Canaán y conquistó a Canaán. Luego se levantó una tercera generación. Esa tercera generación nació en Canaán, pero ¿sabes? Fue una generación que no conoció a Dios. Aquí la pregunta que nos surge al leer el pasaje de la introducción es la siguiente: ¿por qué aquella generación que nació en Canaán no conoció a Dios? ¿Dónde estuvo la falla de aquellos que eran sus padres para que cayeran en el grave pecado de la apostasía que menciona la Biblia? ¿Qué pasó con esos padres que levantaron a esta generación y que se olvidaron de las ordenanzas que Dios había establecido en el desierto para continuar el conocimiento de Dios y de su palabra? ¿Sabe? Dios en el desierto había establecido lo siguiente. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 9 dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe? Cuando una generación se deja sola sin que los padres tomen en cuenta esta recomendación bíblica de la cual acabamos de leer, a esa generación la exponemos a vivir exactamente como la que encontramos en el libro de Jueces. Una generación que no conoció a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Sabe? Que no hay cosa que duela más. Es que la generación que venga después de nosotros desconozca al Dios que nosotros conocemos. Y desafortunadamente eso es lo que está sucediendo hoy en día. Esa generación no está conociendo al Dios que te invitó a su regazo, a ese Dios que tú oras, a ese Dios al cual tú lees en la palabra. ¿Sabe? Nosotros debemos tener hoy una gran urgencia de llevar a esta generación de regreso a Dios. Estamos viendo todo lo que vemos, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso sucede porque hay una generación que no es consecuente con la palabra de Dios. Esa generación es la que necesitamos alcanzar.
es la generación de tus hijos, es la generación que te rodea. ¿Sabe? Las palabras de Dios nos muestran grandes hombres de Dios que tuvieron hijos que no conocieron a Dios o se apartaron de sus caminos. Mira, los hijos de Aarón, dice la Biblia que Dios los exterminó porque ofrecieron fuego extraño. Los hijos de Aarón no siguieron las directrices de su padre. Los hijos del sacerdote Elí, dice la Biblia que Elí era el sacerdote que levantó a Samuel, pero los hijos de Elí eran perversos, dice la Biblia, y no tomaron en cuenta al Señor. También encontramos al rey Salomón, hijo del rey David. Este hombre anduvo en los comienzos en los caminos de Dios, pero al final terminó pereciendo y alejándose de Dios. ¿Sabe? Si nos damos cuenta de estos grandes hombres de la Biblia que tuvieron hijos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, nosotros podemos tomar como referencia a estos personajes que les acabo de mencionar y hacer de ellos una lección muy importante para nosotros. Un día Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podemos decir eso lo mismo nosotros de nuestros hogares? ¿Sabe? Te quiero decir algo. ¿Cómo nosotros podemos ser una generación trascendente? En primer lugar, para ser una generación trascendente, lo primero que tenemos que hacer es ser ejemplo de vida para los que nos rodean en primer lugar. En el libro de Deuteronomio, que ya leímos, el capítulo 6, el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de compartir con nuestros hijos, el Señor hace referencia a que la palabra primero debemos vivirla. Esa palabra primero tiene que estar implantada en nuestros corazones. ¿Sabe? La Biblia dice que con el corazón se confiesa para salvación, y eso es lo primero que tenemos que tener nosotros: una seguridad de salvación y una seguridad de quién es el Cristo en el cual nosotros creemos. La palabra de Dios hay que vivirla, la palabra de Dios hay que experimentarla. ¿Sabe? No es solamente leerla, no es asistir a la iglesia. La palabra dice que debe morar, debe vivir en nosotros, debe estar sembrada en nuestros corazones, que ella sea nuestro sustento y que la palabra sea nuestro estilo de vida. En Colosenses capítulo 3, el versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Sigue diciendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 y 9: y la atarás como una señal en tu mano. Oye bien, la atarás como una señal en tu mano. Una mano es señal de autoridad. Los judíos cogían una porción de la palabra y en un pequeño cinto se la ataban a su muñeca. Eso era una simple tipología. Pero hoy el Señor nos quiere decir que tú eres la autoridad en tu casa. Y si la palabra es autoridad en tu vida, tú tienes que transmitir esa autoridad a la gente que te rodea. ¿Sabe? La palabra, el tener el cinto aquí con un texto, no es un adorno de joyería, no es algo religioso. Nuestra palabra es que la autoridad de Dios que nos ha delegado como Padre, esa misma autoridad de Dios, tenemos que transmitirla a nuestros hijos. También dice la Biblia: y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas.
estarán como frontales en tus ojos. Los judíos tenían unas cajitas atadas en su frente y en esas cajitas en su interior tenían unos fragmentos de la palabra de Dios. Eso se llama filacteria. Pero sabe, eso es parte de un simbolismo, eso es parte de un ritual. Pero la palabra tiene que estar sembrada en tu mente. La palabra tiene que estar sembrada en tu corazón para que esas palabras sembradas en tu mente y sembradas en tu corazón pueda ser transmitida a aquellos a los cuales tú puedes predicarle, y es a la generación que ha venido después de ti. Debemos hacer de la palabra de Dios esa palabra que siempre esté ligada a todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Sabe, nuestra vida debe ser un libro abierto, un libro que es leído diariamente por toda nuestra familia. Si nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros somos punto de referencia en nuestra casa, y en nuestra casa estarán viendo todo lo que hagamos o digamos. En segundo lugar, para ser nosotros trascendentes, debemos hacer de nuestra casa la primera iglesia. Oye bien, debemos hacer de nuestra casa la primera iglesia. Sigue diciendo Deuteronomio en el capítulo 6, el versículo número 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el versículo 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros como padres debemos predicar y confirmar la fe de nuestros hijos. No podemos confiarnos de que ellos ya son salvos porque han nacido en una familia cristiana. No, nosotros como padres debemos confrontar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Debemos confrontarlo y que sea la palabra de Dios a través del Espíritu Santo la que haga renacer en nuestros hijos un nuevo nacimiento. ¿Sabe? No caigamos en el error de pensar de que porque nuestros hijos se congregan, asisten a una iglesia, ya ellos son salvos. No, eso es el error más grande que podemos cometer. También cometemos el error al pensar de que si nuestros hijos están en un colegio cristiano, este colegio cristiano les va a enseñar asuntos, valores morales cristianos que los harán salvos. No, estamos en un error. La salvación de nuestros hijos comienza cuando nosotros les inculcamos a ellos valores eternos. Y los valores eternos, como dice allí, es la palabra que nosotros le hablamos a nuestros hijos. Mira, yo recuerdo algo, recuerdo muy bien que en nuestra casa, cuando nuestros hijos estaban pequeños, mi esposa, la pastora Alma, ella en todas las puertas colocaba versículos bíblicos, en las puertas de los cuartos, en la puerta del baño, en la puerta de salir de la casa. Ella siempre colocaba versículos bíblicos allí. ¿Cuál sería el motivo? Pues para que nuestros hijos los leyeran, para que nuestros hijos vieran esto, pero no solamente los colocaba allí, sino que nosotros orábamos para que esos versículos hicieran rema en el corazón de nuestros hijos. ¿Sabe? No cometamos el lamentable error de predicarle el evangelio a otros y descuidamos a nuestra generación. Mira, yo te pongo un ejemplo. Un día Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero esa es la última referencia que hay en la Biblia acerca de la casa de Josué. No se mencionan sus hijos después de esa declaración, pero encontramos una referencia de Caleb. Y la referencia de Caleb es que cuando él conquista el territorio que le ha sido asignado, él dice que se levante alguien que conquiste a este pueblo y yo le daré a mi hija por esposa.
¿Sabe? Se levantó un sobrino de Caleb, primo de su hija, Otoniel. ¿Y sabe qué pasó con Otoniel al final? Otoniel fue el primer juez de Israel. ¿Por qué escogió Dios a Otoniel como primer juez de Israel? Porque vio que había una generación trascendente como Caleb, que le infundió palabra de vida a este hombre, y este hombre estaba apto, capacitado por Dios para que fuera juez de Israel. ¿Sabe? Yo te quiero decir, nuestros hijos y nuestras hijas tienen que conocer cuán bueno y misericordioso ha sido Dios con nuestra familia. Cada día dale testimonio a tus hijos de lo bueno que ha sido Dios. ¿Sabe? En estos días en los que nosotros estamos aislados en nuestras casas, ¿qué motivo más importante es para que nosotros podamos inculcarle a nuestros hijos la seguridad de que tenemos un Dios al cual debemos confiar y que ellos pueden ser también salvos a causa de la palabra que Dios tiene para ellos? Hay un texto bien hermoso. Pablo, escribiendo una de sus cartas a Timoteo, le dice de la siguiente manera: recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida y luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Mira, esta generación trascendente, Loida, abuela de Timoteo, trascendió a la madre de Timoteo, Eunice, y luego Eunice trascendió a Timoteo, y ya vemos a Timoteo, un hombre de fe, un hombre que fue usado por Dios para ser pastor de la iglesia cristiana en Éfeso. Hoy, para terminar, te quiero decir lo siguiente: para ser una generación trascendente, primero debemos dejar que Cristo trascienda en nuestras vidas. Luego, sí, con nuestro testimonio y nuestro estilo de vida, impactar a toda nuestra casa. Padre, te damos gracias por este momento. Te pido, Dios, que cada casa centro bíblico sea una casa donde haya, Señor, una generación trascendente que afecte a la siguiente, Dios. Gracias por cada uno de aquellos padres que están escuchando este mensaje a esta hora. Te pido, Señor, que seas tú usándolos para que sus hijos, Señor, puedan también trascender a la generación que vendrá después de ellos. Te doy muchas gracias, Dios, por estos momentos que tú nos permites llegar, Señor, a través de estos medios a las casas, porque la iglesia no se ha detenido. Al contrario, hoy la iglesia no está en un templo, la iglesia está en cada casa que abre sus puertas para escuchar esta preciosa palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Que mi Dios les bendiga, que mi Dios les guarde y que esta semana sea una semana de múltiples bendiciones. Y tienes un reto: ser trascendente.